de la agonía de nuestro Señor inicia en el Getsemaní, cuando Él pasa toda la noche orando, anticipando el sufrimiento que ya sabía que iba a padecer. Dice la palabra que oraba fervientemente toda la noche. Esto me habla de una condición de desvelo, de trasnocho, ¿sí? Cuando pasamos toda la noche despiertos, al día siguiente, ¿cómo estamos? Agotados, con dolor de cabeza, con malestar. Ya por allí ya empieza la agonía de Jesús, el decaimiento de sus fuerzas. Él sabía lo que iba a padecer. Tanto así que a Dios le plació enviarle a un ángel para fortalecerlo. El versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esta descripción solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas fue un médico que se encargó de recopilar toda la información posible con respecto a la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor. Y él da el detalle clínico de que su sudor eran como gotas de sangre. Eso no es solamente una expresión, eso es algo que científicamente existe y tiene un nombre particular, se llama hematidrosis. Hema viene de hemo, de sangre. Fue un médico que se encargó de recopilar toda la información posible con respecto a la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor. Y él da el detalle clínico de que su sudor eran como gotas de sangre. Eso no es solamente una expresión, eso es algo que científicamente existe y tiene un nombre particular, se llama hematidrosis. Hema viene de hemo, de sangre. Hidrosis viene de agua. Y esto es una afección, esto es un fenómeno que ocurre, que cuando una persona está en mucha agonía, se liberan sustancias químicas que hacen que los vasos sanguíneos, los más pequeñitos, los capilares, se rompan. Y son esos vasos sanguíneos los que están justo debajo de las glándulas sudoríparas, es decir, las glándulas que producen el sudor. Se rompen los vasos de tanto estrés, se mezcla con sudor y cuando suda sale sangre. Esto es una afección clínica comprobada. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo de una persona que también padeció este extraño fenómeno. Dice la palabra en el versículo 63 de Lucas: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ya había iniciado el sufrimiento y en este punto Jesús había sido apresado, le vendaron los ojos y le golpeaban la cara. Todos sabemos lo delicado que es el rostro. Apenas nos damos un golpe pequeño, de una vez se nos hace un hematoma, se nos pone el ojo hinchado, la boca se parte fácilmente, sangramos con facilidad. Ahí le vendaron y entre todos lo golpeaban para burlarse. Vemos que entonces Jesús, en una de las primeras instancias, padeció contusiones y heridas. Contusiones son los golpes que les propiciaban los soldados, que no se rompían, dejaban moretones. Se dice que las contusiones son lesiones producidas por un golpe o un impacto sobre la piel
que no se llega a romper. Posteriormente de tantos golpes, finalmente rompe. Y las heridas que él empezó a presentar o a recibir fue, en este caso, las heridas sí son lesiones que se rompen, rasgan la piel. Jesús empezó a tener contusiones y heridas en el rostro y en todo el cuerpo, pero principalmente en el rostro. Posteriormente, cuando la turba estaba, o el pueblo estaba sumamente enardecido para que lo mataran, Pilato dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a flagelarlo primero, yo lo castigo y después lo suelto. Eso fue como que la primera idea de Pilato. Lo flagelamos, lo castigamos y después lo soltamos porque él no ha hecho nada malo. Pero el pueblo quería más. Y una vez que él entra al patio para ser flagelado, dice la palabra en Marcos capítulo 15, versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, a un criminal que todos conocemos la historia, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Para que fuese azotado lo entregó inicialmente, flagelado. Tenemos ahorita que preguntarnos, la flagelación, ¿cómo sería en ese entonces? ¿Será que es agarrar una correa de cuero y darle por los glúteos, las nalgas? No es así. En ese entonces, la flagelación romana se conocía por ser extremadamente cruel. La flagelación romana consistía en que generalmente eran 39 latigazos que recibía el condenado. Muchas veces eran más, pero el número mínimo eran 39 latigazos. Lo colocaba en una posición de esta manera. Había una estructura donde por las muñecas lo amarraban, quedaba totalmente expuesto toda su parte posterior, la espalda, las piernas, desnudo por supuesto, y era flagelado con unos instrumentos que consistían en pequeñas, era un pedazo de cuero o muchos cueros trenzados que tenían incrustado pequeñas bolas de acero. Aquí vemos una pequeña imagen, medio se ve, que fíjense que en cada una pequeñas bolas de acero. Aquí vemos una pequeña imagen, medio se ve, que fíjense que en cada una de las tiras hay algunas estructuras. Pequeñas bolas de acero estaban incrustadas para causar contusiones, hematomas, para golpear. Y estaban intercaladas con pequeños pedazos de huesos muy afilados, con la intención de cortar. Cada una de estas tiras llenas de plomo y de hueso, con cada golpe rasgaban, inicialmente las bolas golpeaban y los huesos rasgaban, herían la piel, quedando totalmente expuesta. Es muy interesante saber, mis hermanos, que se cree, según las descripciones de los primeros siglos, de los historiadores, que cuando una persona era flagelada, generalmente no sobrevivían a este tipo de tortura, ya allí quedaban. Porque este tipo de latigazos, de paso generalmente eran 2 soldados, uno de cada lado, y este tipo de latigazo, este tipo de flagelación hacía que se abriera completamente toda la espina dorsal y quedara expuesta. Quedaban expuestas las entrañas, los músculos, quedaban expuestas todas y cada uno de los miembros, los órganos posteriores. Y eso no solamente era en la espalda, bajaba hasta las nalgas, las piernas, dejando tirones o jirones de piel colgante y sangrante. Todas las venas, todos los nervios estaban expuestos completamente, lo que hacía que desangrara muchísimo, en este caso, el condenado, crucificado.
porque realmente era una flagelación atroz. Vemos aquí una imagen que sabemos que ni siquiera se parece en la mitad, porque nadie puede describir o nadie puede tomar una fotografía, pudo tomar una fotografía en ese tiempo, pero según más o menos es una imagen que se asemeja. Vamos a ver con detalle algunos de los látigos que se utilizaban. Fíjense que tenemos del lado derecho unas pequeñas bolitas de metal, de metal de este lado, y que en las puntas siempre tienen algún tipo de elemento para cortar, para rasgar, para golpear. La flagelación no solamente consistía en un trauma físico, todo su sistema, todos sus sistemas, todos sus aparatos estaban completamente comprometidos. El sistema cardiovascular inmediatamente empezaba a fallar por la pérdida de sangre. El sistema respiratorio también empezaba a fallar. El sistema renal también empezaba a fallar. Los riñones ya no producían orines. Los riñones lo que hacían era acumular líquido, el poquito que le quedaba. Él empezaba, por la falta de oxígeno, porque como se perdía sangre, empezaba a aumentar su respiración. Y había aumento de las concentraciones de dióxido de carbono. Eso intoxica a una persona. En esas condiciones de debilidad, él sale para ser coronado de forma burlesca. Como él se había constituido el rey de los judíos, ellos dijeron, bueno, vamos a coronarlo. Y las coronas que usaron, vamos a leer aquí en Mateo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Vimos en la presentación y oímos que sobre esa espalda totalmente molida colocaron una tela. Eso también causaba dolor. Y cuando se la retiraron, más dolor causó, porque ya se había pegado, ya la sangre cuando se seca, se pega. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Le colocaron una corona y con una caña, vamos a decir así, como una vara o un palo, le golpeaban la cabeza, clavándole aún más esa corona de espinas. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, otro dolor, y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos a ver, esa corona de espinas generalmente se hacía de un árbol llamado árbol de acacia o árbol de algarrobo, que normalmente es un árbol que tiene espinas hasta de 15 centímetros de longitud. Cada espina tiene 3 puntas, o tiene salen tres espinas de una, y de esa comenzaron a entretejer varias, para burlarse. En vez de colocarle una corona de laurel, de olivo, como normalmente se le hacía a los reyes, a él se lo colocaron de espinas. Dañarle, punzarle, cortarle, clavársele cada una de estas espinas. Y por si fuera poco, con la vara que tenían, se la clavaban aún más, haciendo que todas estas espinas se le clavaran en el cuero cabelludo y finalmente en el cráneo, si eran muy gruesas. Esto tuvo que haber producido un dolor insoportable, increíble. Y esta coronación fue con 2 intenciones. La primera, pues, humillarlo. Recuerden lo que hablamos, una coronación burlesca. Y en segundo lugar, para causarle dolor y sufrimiento, porque para eso estaba. Todo este tiempo, Jesús ha estado sometido a un proceso de descompensación, de deshidratación, de hemorragia, de debilidad,
Y hay un fenómeno o hay una condición clínica que se llama shock hipovolémico o conmoción hipovolémica. Esto lo vemos mucho en los hospitales, lo vemos mucho cuando una persona tiene un accidente y se desangra, cae en shock hipovolémico. Esto de shock hipovolémico es cuando ocurre una pérdida severa de sangre y hace que el corazón empiece a latir más rápido para tratar de bombear la sangre que no existe, que no está porque se perdió. Normalmente el corazón recibe una cantidad de sangre y la bombea, recibe y bombea, recibe y bombea, pero ya no hay sangre, ya no tiene suficiente para bombear. Eso hace que se acelere la frecuencia cardíaca y ya no llega suficiente sangre a los tejidos, ya no tiene suficiente para bombear. Eso hace que se acelere la frecuencia cardíaca y ya no llega suficiente sangre a los tejidos, a todo el cuerpo. La sangre es la que transporta el oxígeno. Estamos vivos porque tenemos oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos. Pero ya el corazón no podía hacer esto porque ya no tenía que bombear. Y generalmente se producen unos fenómenos, entre esos nombrábamos que ya los riñones ya empezaron a funcionar a media. Lo que hacían era que empezaban a retener, no producían orina porque no hay suficiente líquido, no vamos a gastar el líquido que queda, vamos a retener el agua que queda en el cuerpo. En segundo lugar, el corazón, como les dije, empieza a aumentar su frecuencia cardíaca, comienza a haber hipotensión arterial, es decir, ya no hay tanta tensión arterial, ya no aumenta, sino que baja porque ya no tiene presión de sangre. Eso es como cuando tenemos una manguera con agua y se va el agua, comenzamos a ver cómo baja la presión del chorrito, ¿correcto? Hay baja tensión, hipotensión. Eso fue una de las cosas que pasaba aquí. No había suficiente sangre, la tensión empieza a bajar. Seguro estoy que aquí a alguno se le ha bajado la tensión en algún momento de su vida. ¿Cómo nos sentimos? Malísimo. Sentimos que nos vamos a desmayar, sentimos que todo se pone blanco, sentimos que vamos a dar vueltas o que estamos dando vueltas, una debilidad, no nos podemos mantener de pie, síntomas de, en este caso, una hipotensión, pero producto de un shock hipovolémico. Hipo significa bajo, vol significa volumen, hémico, sangre. Tensión baja, ¿sí? Comienza su piel a ponerse fría, pálida, taquicardia, hay hipotensión, hay dolor abdominal porque falta oxígeno. Y cuando falta oxígeno, eso duele. ¿No nos ha pasado alguna vez que tenemos algo muy apretado en el dedo o en el brazo, muy apretado, cuando nos toman la atención, que nos colocan aquí el brazalete y apretan, ya nos empieza a doler la mano? Eso duele porque se está cortando la circulación y ya no hay oxígeno en la mano y empieza a doler. Imaginemos que Jesús ahora no tiene oxígeno en todo el cuerpo, está empezando a fallar. Por lo tanto, ya está deshidratado, ya no hay agua, ya no hay líquido en ningún lado. Empieza su confusión, la confusión mental. Empieza la debilidad. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Jesús presentó un shock hipovolémico? En la Biblia hay acontecimientos durante todo este Calvario que nos indican que posiblemente Él estuvo bajo esta condición. En primer lugar, la debilidad de Jesús para cargar la cruz. Recuerden que Él inicialmente comenzó a cargar la cruz, pero tuvieron que pedirle a alguien que lo ayudara. ¿Se acuerdan? Y lo vemos en películas y lo leemos en la Biblia, que tuvieron, dice la palabra en Lucas 23-26, tomaron a cierto Simón de Cirene, a una persona que estaba allí, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Normalmente el propio condenado carga su cruz. Forma parte del Calvario, forma parte del castigo. Y cabe destacar que aunque nosotros vemos del Calvario, forma parte del castigo,
Y cabe destacar que aunque nosotros vemos que la cruz en las películas y en los teatros, siempre vemos la cruz completa, como está allí, por ejemplo, que la carga, se cree que realmente era solo el fragmento o el madero horizontal, porque ya el vertical estaba clavado en el Gólgota. Las reglas militares romanas confirman que generalmente siempre estaban ya las estacas clavadas, los maderos grandes clavados, listos, fijos, y las personas, los condenados, tenían que cargar solamente la porción horizontal, que aproximadamente pesaba entre unos 30 y 50 kilogramos. Él tuvo que cargar eso. Imaginemos entonces a Jesús con su espalda, con sus hombros molidos de la flagelación, con esa madera no pulida, no barnizada, no lijada, sino en bruto, encima. ¿Será que eso le lastimaba aún más? Finalmente, otro de los elementos que nos confirman que Jesús estaba en un shock o una conmoción hipovolémica fue el primero, que tenía debilidad, ¿correcto? Y el segundo, cuando él estaba clavado en la cruz, él dijo unas palabras: tengo sed. Una persona deshidratada lo que pide es agua. Necesito agua, necesito líquido, porque ya no tengo, estaba diciendo Jesús, ya no tengo y necesito líquido. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Será que el vinagre calma la sed? ¿Será que es placentero cuando uno tiene sed tomar, siquiera oler vinagre? Todo esto forma parte de la tortura que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Finalmente llegan al Gólgota, el lugar donde iba a ser crucificado, junto a dos malhechores más. Esos malhechores ni por la mitad sufrieron como sufrió Jesús. Recuerden que Jesús fue algo, se tenía que cumplir, y el pueblo estaba encarnizado. Cuando llegan al Gólgota, la palabra dice, en Lucas 23:33, que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, que era Gólgota, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cómo era el proceso de crucificación o de crucifixión? ¿Cómo era ese proceso? Sabemos todos que a Jesús lo clavaron de las manos, pero hay un espacio en la muñeca, no fue en las manos, como todos vemos en las películas, vemos en los cuadros, que un circulito rojo acá en la palma, y ya les voy a explicar por qué no fue ahí. Fue aquí, en la muñeca. En ese tiempo la muñeca todavía formaba parte de la mano. En la anatomía de aquel entonces todavía se consideraba parte de la mano. Y fue allí, entonces todavía se consideraba parte de la mano. Y fue allí. ¿Por qué fue allí? Resulta que la muñeca está compuesto por diversas articulaciones muy pequeñitas, de muchos huesitos, y esa unión, ¿podemos apagar un momentico esa luz, hermano, por favor? Disculpa, para ver si podemos, si vemos mejor, ¿verdad? Hay un espacio entre las articulaciones de la muñeca, acá, donde hay 4 huesitos, o 4 huesos metacarpianos también se llaman, 4 huesitos que hacen como un orificio o un espacio perfecto para clavar el clavo. ¿Por qué allí? Porque el clavo se traba y la persona no se cae.
porque si se hubiese clavado en la muñeca, en la palma, el peso hubiese desgarrado la piel y simplemente se cae. Pero allí se traba la mano. Y es interesante, mis hermanos, que sabiendo un poquito de anatomía, justo allí, viene un nervio, el nervio mediano, el famoso nervio mediano, que es el nervio principal, el tronco principal que inerva toda la mano. Justo pasa por allí. Anterior, por favor. Justo pasa por allí. Aquí vemos el lugar exacto. Vemos aquí, un poquito se ve el nervio en el punto rojo, allí está el tronco del nervio, justamente coincide con ese espacio, el espacio perfecto para clavar un clavo. Cuando nosotros por accidente hacemos esto y nos lesionamos o nos golpeamos el codo, ¿no han sentido como un corrientazo? ¿Y qué tal? ¿Es sabroso? Terrible, terrible, un dolor muy fuerte y eso que solamente es un toque y un momento. Eso es porque justo aquí pasa, en el codo pasa un nervio cúbito, el nervio cubital, y nos lesionamos o nos tocamos ese nervio. Por eso sentimos el corrientazo. Ahora, imaginemos el tipo de dolor que debe generar el triturar, el clavar, el perforar un nervio. Si ya sabemos más o menos una referencia de cómo puede doler cuando se toca. El tipo de dolor que debe generar entonces una crucifixión. De paso es en las dos manos, de un lado, del otro. Se puede creer, o creemos entonces, siguiente, que fue en la muñeca, en la palma, pero ya les expliqué por qué no. Por gravedad, es cuestión de simplemente pensar la gravedad, el peso no permite que se sostenga. En cambio acá, en la muñeca, se traba el clavo con las articulaciones y no hay posibilidad de que caiga de la cruz o que desgarre completamente la mano. Igualmente en los pies, la crucifixión se repite en una mano, el dolor insoportable. En los pies también hay nervios. En los pies también duele. Y esto es algo que les traje una creencia o que normalmente nosotros manejamos, y es que fue clavado así, los dos puestos, uno encima del otro, y un solo clavo atravesaba los dos a través de los espacios de los metatarsos, en este caso de los huesos del pie. Sin embargo, hubo una excavación arqueológica que se encontró en el 1968 allá en Jerusalén de alguien que había sido crucificado, y encontraron un pedazo de hueso del pie, pero el talón o el calcáneo, justo en el punto rojo, es donde sugiere que el clavo estaba atravesando el calcáneo. Y vamos a ver en la siguiente lámina cómo fue encontrado. Fíjense que tenemos un pedazo acá, el calcáneo del hueso y el clavo atravesándolo. Esto sugiere de alguna forma que entonces la crucifixión no es como nosotros lo pensamos, que fue de frente, sino de lado, atravesando el talón de lado, lo que nos pone a pensar en qué posición estaba Jesús. De repente eso significa que habrán doblado la pierna a tal punto de que el calcáneo quedara lateral y se pudiese clavar. Solo Dios sabe. Hermano, es realmente una situación
agonizante. Y ni pensar cuando fue subido, cuando fue levantado, la gravedad, cuando se trababan los clavos entre las articulaciones, presionando los nervios. En ese momento que sintió el peso cuando cae, la gravedad de su cuerpo, tuvo que haber sentido un dolor impresionante. Recuerde que él estaba en esta posición. Esto hacía que la articulación de los hombros se estirara lo más posible porque estaba sostenido era de aquí. Lo que quiere decir que se cumple una profecía. La palabra del Señor en el Salmo 22, 14, de hecho todo el capítulo 22 o todo el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Dice: me siento débil, derramado como el agua, mis huesos se han dislocado, mi corazón se derrite como cera en mi interior. Palabras proféticas que coinciden con el sacrificio de Jesús. Dislocación, o también conocida como luxación o luxación. Y esto es una alteración en una articulación. Recuerden que una articulación es la unión de dos o más huesos. Y una luxación o dislocación es cuando hay una separación total y permanente de dos superficies articulares. Ejemplo, el hombro. Del lado izquierdo de ustedes tenemos un hombro normal. Es donde está la unión, la articulación. ¿Lo ven? Es el hueso del brazo, el húmero. Vemos aquí en la lámina del medio que ese hueso del húmero o del brazo está más hacia adelante. En este caso, una dislocación anterior. Se salió de su espacio, de su agujero. Se salió y se rodó hacia adelante. Y en la otra lámina vemos que se rodó hacia atrás, para que tengamos la idea de cómo pueden ser anterior y posterior. Separación de una articulación. Eso duele. Eso es lo que llaman dislocación o luxación. La posición de gravedad de nuestro Señor lo tuvo que haber estirado sus miembros superiores aproximadamente de 12 a 15 centímetros. Tuvo que haber sido la separación, cumpliendo así la profecía. Hermano, déjeme decirle que no hay muerte más dolorosa, más cruenta que esta. Tanto así que para describir el tipo de dolor de una crucifixión no había una palabra que la describiera. Tuvieron que inventar una. ¿Sabía eso? Se inventó una palabra nueva en el idioma para describir el dolor de una crucifixión. Y esa palabra es excruciante. Esa palabra no existía antes de Cristo. Excruciante, que literalmente significa atormentar y torturar. Es la unión de ex y cruciare. Atormentar, derivado de la cruz. Es un tormento en la cruz. Literalmente excruciante significa de la cruz. Es el dolor, es el tormento que se vive en una condición como esta. Jesús no murió como lo vemos en los cuadros, con 2 rayitas aquí y 2 punticos aquí y ya. Él fue realmente molido. Dice la palabra que él fue molido, que no se halló hermosura en su rostro, que fue hecho una sola llaga. Y cuando tenemos una llaguita pequeñita, eso ni nos la tocamos ni la miramos para no lesionarnos o para que no nos duela. Pero Jesús murió de la manera más cruel. Finalmente, en esa condición que duró horas, la muerte por crucifixión era una muerte lenta. Eso lo hacía aún peor. Era una muerte lenta, agonizante, era una muerte de tortura. Y dice el capítulo 23 de Lucas, versículo 46,
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió después de horas. Ahora en este momento vamos a ver, vamos a analizar. ¿Cómo murió? ¿Cuál fue la causa de muerte? ¿Qué hizo que su vida cesara? Que finalmente haya expirado. Y vimos hace rato una presentación espectacular. Y hablaba acerca de la asfixia. ¿Se dieron cuenta? Asfixia. Si Jesús lo que estaba era crucificado. A él lo estaban ahorcando, ¿o sí? No le metieron la cabeza en agua. ¿Fue una muerte? ¿O había? No le metieron la cabeza en agua. ¿Fue una muerte? ¿O había? Uno de los elementos, tantos elementos que sumaron fue la asfixia. Y es porque la posición en la que estaba Jesús en la cruz hacía que los pulmones, el diafragma y todos los músculos respiratorios se colocaran en una posición de inhalación. La respiración tiene dos partes, inhalación y expiración. Cuando nosotros o cuando una persona está en posición de crucifixión, vamos a hacer un ejercicio rapidito, allí donde está, eleve sus manos lo más que pueda. Con la fuerza que usted pueda. Tome aire, dése cuenta que es fácil, así. Casi que el mismo movimiento me hace que entre aire. Ahora en esa misma posición, con toda la fuerza, trate de sacar ese aire. Cuesta, ¿verdad? ¿Sí les costó? A mí me costó. Esa posición, por naturaleza, es una posición de inhalación. Es decir, entra aire a los pulmones, pero para sacarlo, para hacer la expiración, ¿cómo hacía Jesús? ¿Será que se levantaba del pie? Estaba crucificado también por las piernas, por los pies. Y era una muerte o era una asfixia progresiva, donde el ciclo de respiración, de ventilación no se daba como es debido. No se podía apoyar de los pies. Fíjense aquí en la imagen, como vemos, del lado izquierdo están más grandes. Está aquí. Están expandidos cuando entra el aire. Miren el diafragma, como baja un poquito y está grande en los pulmones. Cuando sacamos el aire y expiramos, es todo lo contrario. Los pulmones se vuelven más pequeños, ¿correcto? Y el diafragma sube. ¿Sí lo ven? El diafragma es esta estructura o esta membrana aquí muscular que está de color naranja, claro, y está más arriba que esta imagen, que está más abajo. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Ok. Cuando inspiramos entra aire en nuestros pulmones, ellos se expanden, necesitan espacio y por lo tanto el diafragma baja para tener más espacio. Pero cuando hay que, en este caso, exhalar, ocurre todo lo contrario. Botamos el aire, los pulmones quedan de tamaño normal y el diafragma vuelve a subir. Esto es lo cotidiano, lo que nosotros hacemos toda la vida. Jesús estaba en una condición donde podía hacer el primer movimiento, pero no el segundo. No podía eliminar ese aire. Y ya de por sí, si quieres enciende, mi hermano, gracias. Ya de por sí, ya eso trae asfixia, ¿correcto? El no poder, eso es como cuando una persona asmática, aquí personas asmáticas, están en plena crisis y de repente siente que puede tomar aire, pero no puede sacarlo. Hay algo que me obstruye, hay algo que lo evita. Una asfixia, en este caso era una asfixia mecánica, en el caso de Jesús, él no tenía asma. Pero la posición del cuerpo le impedía hacer el movimiento respiratorio. Otra de las consecuencias de esta condición se lo voy a explicar, el movimiento respiratorio. Otra de las consecuencias de esta condición
se lo voy a explicar lo más sencillo que yo pueda. La sangre del cuerpo va del corazón a los miembros a través de las arterias. ¿Han oído la palabra arteria? Sí. Las arterias llevan la sangre del corazón al cuerpo, a los tejidos, a todo el cuerpo. Las venas llevan la sangre desde esos tejidos, la recoge otra vez y la vuelve a llevar al corazón. ¿Lo repito? Las arterias llevan la sangre, una sangre limpia, con oxígeno, pura, del corazón a los tejidos, al cuerpo. Ahora esa sangre pasa por los tejidos, se contamina con dióxido de carbono y un poquitón de cosas más, y ya viene a través de unos vasos que se llaman las venas. Por eso es que la sangre venosa es más oscura. ¿Han visto? Cuando le sacan la sangre casi como morada, porque no tiene oxígeno, porque es una sangre, vamos a decirlo así, sucia, pues. No es la palabra correcta, pero para que me comprendan. Esa sangre sin oxígeno, con dióxido de carbono, con toxinas, con desecho y todo eso, viene al corazón otra vez, pero del corazón pasa a los pulmones. Cuando usted y yo respiramos, agarramos oxígeno, es para hacer un intercambio. Y en los pulmones ocurre un intercambio. El oxígeno que usted respira pasa a la sangre, esa contaminada que usted tiene, y ese dióxido de carbono que estaba allí en esa sangre venosa queda en los pulmones, hace un intercambio. Yo te doy el dióxido de carbono y tú me das el oxígeno. Ok, ese dióxido de carbono es lo que usted exhala, lo que usted bota, lo que usted suelta en la expiración. Usted inhala oxígeno y bota. Hemos visto noticias de personas que han fallecido porque están en un lugar encerrado, y se acumula el dióxido de carbono, se intoxican y se mueren. Porque es altamente tóxico, venenoso, pues. Se convierte en ácido carbónico y eso acidifica. Ahora, ese dióxido de carbono no podía salir tan fácilmente como sale de usted y de mí cuando respiramos. Cada vez que usted exhale ahora, usted recuerde, estoy eliminando dióxido de carbono, estoy botando las impurezas que había en mi sangre. Eso es lo que significa la respiración. Jesús no podía hacer esto, hermano. Lo que significa que tenía acumulado dióxido de carbono convertido en ácido carbónico, algo totalmente tóxico, que hacía que la sangre se volviera ácida. No podía respirar. Entraba en algo que se llama clínicamente acidosis respiratoria. Y esto también debilitaba a las personas, produce, porque eso ocurre, produce una alteración en la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón no está bombeando la sangre que es. No tiene sangre limpia para bombear. La poquita que queda. Recuerden que venimos de un shock hipovolémico, venimos de una hemorragia. Esta condición hizo que el corazón de Jesús empezara a latir erráticamente, trastornos del bombeo sanguíneo. Finalmente muere de un paro cardiorrespiratorio. Ya el corazón no da para más, ya los pulmones no dan para más y finalmente muere. Nosotros, mis hermanos, y finalmente muere. Nosotros, mis hermanos, en la Biblia leemos así rapidísimo que él gritó al cielo, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Como que tenía mucho sueño y se durmió. Realmente no fue así. Fueron horas y horas de agonía y él ya sentía que su corazón empezaba a fallar más de la cuenta y finalmente muere. Ahora bien, después que él muere, se confirma algo también clínico, y es lo siguiente: cuando los soldados romanos clavaban o crucificaban a personas, para acelerar el proceso de muerte, ellos lo que hacían era que le quebraban las piernas. Agarraban un arma, una vara muy fuerte,
con metal, y le clavaban, le fracturaban las piernas para que se murieran más rápido. Cuando llegan a Jesús, a las personas que están al lado de Jesús, le hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos no sufrieron toda la hemorragia que había tenido Jesús. Cuando llegan a Jesús, para acelerar su muerte, porque ya iba a ser la Pascua, la religión no puede faltar. Recuerda que fue un viernes y el sábado era la Pascua. No, para estar santificados, ya viene la hora, vamos a acelerar la muerte. Cuando ellos hacen esto, se dan cuenta que él está muerto. ¿Para qué le van a fracturar las piernas? Dice la Biblia que un soldado agarró una lanza. Dice aquí, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Qué salió? ¿Qué salió? Sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esto lo escribió Juan, el discípulo amado, que estaba allí al pie de la cruz viendo todo. Dice, yo lo vi y eso es verdad. Doy testimonio de que es verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando le clavan la lanza a Jesús por su costado, sale sangre y agua. Hermanos, esto es una explicación, o esto explica una condición. Play. Ok, fíjense, aquí tenemos una imagen que grafica dos tipos de fluidos, sangre y agua, ¿correcto? Ok, vamos a darle la siguiente. Cuando él estaba en el shock hipovolémico, vamos a retroceder cuando Jesús estaba todavía vivo. Cuando él estaba en pleno shock hipovolémico, que su corazón no funcionaba correctamente, y sus pulmones tampoco, que tenía poco líquido, ¿se acuerdan? Que los riñones no produjeron más orina, sino que todo el líquido posible lo llevaron a los órganos vitales. Y los órganos vitales es, en este caso, el corazón y los pulmones. Todo el agua, el poquito que había por allá, la sangre, se coleccionó o se reunió acá, órgano vital. Bueno, esto hizo que se acumulara un fluido claro entre el órgano, en este caso, entre el pulmón y la membrana que lo recubre. Acumulaba, en este caso, entre el pulmón y la membrana que lo recubre. Acumulaba agua. Vamos a ver la imagen para que lo comprendamos mejor. Del lado izquierdo tenemos un pulmón normal, rosadito, rodeado por una membrana azul, que es la pleura, la membrana pleural normal. En el caso de Jesús, y en el caso que todavía eso se ve muchísimo en los derrames pleurales, seguramente aquí alguien ha pasado por eso o ha escuchado de alguien, un derrame pleural. Es que se colecciona líquido entre esa membrana que lo recubre y el órgano en sí. Lo mismo pasa, o lo mismo pasó, siguiente, con el corazón. Vemos el lado izquierdo un corazón normal con una membrana azulada que lo recubre. Vemos el lado en el medio, un poquito más grande, más hinchada, ¿lo ven? Llena de líquido, y esta es una vista sagital de un corte sagital donde vemos que esta porción aquí azulada está gruesa, es porque tiene líquido, un líquido que recubre el corazón. Esto se conoce como derrame pericárdico. Alrededor, peri significa alrededor, cárdico pues corazón. Un derrame alrededor del corazón. Estaba allí entre las membranas y el órgano. Pasó lo mismo con los pulmones. Esta condición se confirma una vez que se clava la lanza en el costado de Jesús, atraviesa el corazón y los pulmones. Recuerden qué función tiene las costillas. Proteger los órganos vitales. ¿Y cuáles son los órganos vitales? Pues en este caso aquí, los pulmones y el corazón. Atraviesa el pulmón y el corazón. ¿Y qué sale? Sangre y agua. ¿Por qué? Porque había un derrame pleural. Había colección de líquido en estos dos órganos.
Esto es algo que se comprueba científicamente, hermano, que ocurre por diversas patologías y Jesús lo experimentó. Vemos que entonces Jesús no murió tan fácil, ¿verdad? La muerte de Jesús no fue tan relajada como tal vez nos los imaginamos. Y pensar que ese era el tipo de muerte que usted y yo merecíamos. Él sufrió todo eso para que usted y yo no pasáramos por eso, o no tuviéramos un castigo eterno en el infierno. Él pasó todo eso para sustituirte y sustituirme a mí. Hoy podemos entender con un poquito más de claridad. Todavía no existe una lógica humana que logre comprender completamente el sufrimiento de Jesús. Pero podemos tener una idea más cercana, ¿correcto? Con lo que hoy hemos conversado sobre lo que realmente fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un sufrimiento que se tuvo que inventar una palabra nueva para poder describirlo. Y pensar que muchos toman esa sangre que Jesús derramó hasta la última gota y la pisotean. Muchos no le prestan atención, no le dan el significado a Jesús. No le aceptan en su vida. Muchos lo ignoran, se burlan, peor aún, de este sacrificio tan grande, hermano, que hizo el Señor por nosotros. Profecías que anunciaban cómo iba a morir Jesús, o por lo menos parte de su sufrimiento. Y solamente vamos a ver en 2 fragmentos de la Biblia, en 2 capítulos, en el capítulo 22 del Salmo. Si quiere búsquelo allí en su Biblia. Salmo capítulo 22. Usted se va a dar cuenta, leyéndolo, que hay cosas exactas, muy parecidas a cómo murió Jesús o que padeció Jesús. Y el Salmo 22 se escribió 1000 años antes de que Jesús llegara a esta tierra. Dice el Salmo 22, en el versículo 16. Anterior, por favor. Ajá. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Es la profecía. Busque por favor allí en su Biblia el Salmo 22, versículo 16, ¿qué dice? ¿No trajeron Biblia hoy? Como que sabían que iba a proyectar todas las... ¿Qué dice el versículo 16 del Salmo 22? Alguien que lo lea fuerte. Amén. Horadaron mis manos y mis pies. Una profecía de la crucifixión de Jesús. Ok. Vamos a ver qué dice el versículo 17. Vamos a ver qué dice el versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. O sea, puedo contar mis huesos están completos. Es decir, no me los fracturaron. Cuando Jesús estaba junto a los malhechores que murieron, a ellos les fracturaron las piernas, ¿se acuerdan? Pero a él no lo hicieron. Se cumple la profecía. ¿Qué dice el versículo 18? Repartieron entre sí mis vestidos. Hoy no lo leímos, pero ustedes saben que la ropa de Jesús echaron suerte para ver quién se quedaba con ella. Y sobre mi ropa echaron suerte. Profecía 1000 años antes. Se cumplió como estaba escrito. También
el capítulo 53 de Isaías nos habla acerca del siervo sufriente. También en este capítulo hay muchas profecías sobre Jesús. Y esto se escribió aproximadamente 700 años antes de Jesús. Vamos a leer el capítulo 53. Lo pueden colocar en la versículo 1 en adelante. Ajá, dale siguiente, el versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue el día del Señor, del Mesías. Gracias a ese sacrificio, a esa llaga, a sus heridas, a su castigo, nosotros hoy podemos decir somos salvos, somos libres. Amén. El versículo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sustitución. Él nos sustituyó a nosotros en la cruz. El versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando él fue interrogado por Pilato y por Herodes, él estuvo afligido, pero él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alguien completamente sumiso, obediente hasta la muerte. El versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hermano, cuando Jesús muere, un hombre rico llamado José de Arimatea reclama su cuerpo y lo sepulta en un sepulcro que él había comprado, que estaba sin estrenar, nuevo, de rico. Y allí se cumple la palabra que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Es una persona que no le seguía, mas con los ricos fue en su muerte. Es decir, cuando él murió, él se fue al lugar donde seguía, mas con los ricos fue en su muerte. Es decir, cuando él murió, él se fue al lugar donde enterraban a los ricos, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él oró por ti y por mí. Él llevó tu pecado, mi hermano. Y quiero en esta preciosa mañana que elevemos a Dios nuestras manos en actitud de adoración, de alabanza a Él. Te damos las gracias por tu sacrificio, Señor. Te damos las gracias porque derramaste tu vida como el agua, porque fuiste molido en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, por mis pecados, por mi maldad. Tú no merecías estar allí, Señor, pero lo hiciste. Te doy las gracias, Señor. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está.
no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe latigazos sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No